Líneas rojas. A pesar de esa apertura de mente de la que nos enorgullecemos, la realidad es que todos tenemos líneas rojas que no cruzaríamos nunca. Ser honesto con uno mismo implica saber lo que de verdad queremos, pero también lo que no queremos. Pues a la hora de hablar de las 3 líneas rojas, o llamándolo de X modo como 3 pilares fundamentales sobre los que no hay que sobrepasarse a la hora de crear relaciones interpersonales, yo hablaría de la confianza también en el término de la intimidad y transparencia. 2 personas que se miran y saben perfectamente qué es lo que están pensando, que saben más o menos cómo llevar los asuntos y demás. Creo que eso es muy importante, y cuando no está, cuando no existe, se nota. Y es una cosa que además como que no se puede construir, porque sin respeto no se puede construir nada. O sea, si tú coges una base frágil y empiezas a construir encima, todo se va a caer. Y tiene que haber respeto entre 2 personas, o entre las que sean, si es una relación poliamorosa, y no entro. Y luego, para mí, una cosa muy importante es la admiración. Yo pienso que en una relación interpersonal, sobre todo ya sea amistosa o afectivo-romántica, si no existe como cierta admiración, no tiene por qué ser romantizar a esa persona y decir, oh, eres Dios, pero si no existe una admiración de decir, tío, valoro lo que haces, eres una persona que tiene unos objetivos, tal, no sé qué, y te voy a apoyar a muerte. Para mí eso no funciona. O sea, no consiste en ser 2 personas que están mirándose todo el rato, sino en ser 2 personas que van juntas hacia la misma dirección. Las mentiras. O sea, si vas de primeras engañando o maquillando, aunque sea un poco, estás fuera. Bueno, yo las 3 líneas rojas por las que no pasaría, bueno, estarían relacionados primero con la confianza, tanto por exceso como por defecto. Yo, si me estoy entregando a una persona y hago X cosas para saber que, bueno, que conectamos, hay confianza y la otra persona no confía en mí, pues no sé, me buscaría a alguien que sí confíe. Luego, la segunda línea está relacionada con la tolerancia y el respeto, y la tercera está relacionada con la reciprocidad. Una relación son 2. Si tú das todo y la otra persona no da nada, pues poco se puede hacer. La primera línea roja para mí es la confianza, o sea, no tomarte demasiadas confianzas si no te las han dado, pero no estoy nada de acuerdo con esa frase de mejor pedir perdón que pedir permiso. O sea, totalmente lo contrario. O sea, la transparencia, vamos a decirlo. Me gusta que las cosas sean transparentes, que sean claras, que sean directas. Creo que, por supuesto, la última, y creo que esto va ligado a lo que he dicho anteriormente, es el respeto. El respeto es cuando tú deliberadamente sabes que puedes hacer daño a alguien, o deliberadamente quieres hacerle sentir incómodo. Eso no me gusta. Ese juego de poder, de colocarme por encima del otro, eso para mí es otra línea roja muy, muy clarísima. Yo creo que mis puntos por los que no pasaría ni de coña. Pienso que cada uno puede ser como quiera, pero para mí hoy en día una persona racista, homófoba, machista, y que no te guste la gente por su color de piel, next, y que no me valores por ser mujer y que yo te tenga que planchar, que lavar, next. Otra de las cosas sería el respeto y la confianza. Puede ser en el tema personal, o en el tema de los amigos, o en el mismo tema de la cama. Y para mí mi tercer hilo rojo serían las mentiras. Las mentiras tienen las patas muy cortas, se pillan a un mentiroso que a un cojo, y pienso que prefiero una verdad que duela que una mentira que luego se descubra más tarde y me vaya a doler mucho más tarde. Para mí, honestidad, en el sentido de yo las mentiras es que no las trago. Me da igual si son pequeñas, grandes o medianas, es que no. No sé si lo voy a enunciar como el respeto, tolerancia. Yo creo que me he dado cuenta de que yo no podría estar con alguien que no sea feminista. Y la última sería la independencia. Yo necesito mucho espacio. Yo necesito mi espacio, mi independencia, mi tiempo. A mí, que alguien no entienda que yo pueda estar a lo mejor, yo qué sé, un mes en otro país trabajando, y también que la otra persona sea independiente y que jodas, no falta, you get your shit together, I get my shit together, y luego pues nos vemos con la mierda juntos, ¿no? Pero que cada uno tenga su cosa. A mí me parecen perfectas vuestras opiniones, coincido en muchas de ellas, sobre todo la independencia que has dicho me parece vital en mi vida. Lo de la honestidad, brutal, porque yo soy muy orgulloso. Si a mí me fallan una vez, me cuesta muchísimo perdonar. Quería añadir 2 más. Una es el pesimismo. Yo no puedo estar con una persona pesimista. O sea, necesito buenas vibraciones a mi lado y que no me raye con sus pensamientos y con sus movidas, que puedes tenerlas, pero no tienes que ser pesimista porque hay gente que lo está pasando peor. Y otra, a mí me encanta la risa, me encanta la alegría, me encanta... No sé, si una persona no se ríe conmigo, se acabó también. No vuelvo, es que me siento incómodo, me pongo a sudar. Pues yo me voy a centrar más en la aplicación como tal, la primera impresión que te dan, hola, ¿cuándo quedamos para follar? Fuera. O sea, así de primeras,
lo siento, pero no, que no te hago bien, que no estén todo el rato, si no contestas, oye, ¿por qué no contestas? Oye, no puedo, es lo que decíamos antes de la libertad, la independencia y luego alguien, yo diría que sea real, que cuando tú veas una foto y luego te metas en su perfil de Instagram o cuando le veas en persona digas, os comparo y sois la misma persona, no me puedo yo darte match porque me gustes y luego ver y decir quién eres, o sea, en qué momento me has pasado de esta transformación a esta, yo eso lo veo muy importante también. Bueno, pues yo creo que en mi caso, con 21 años que tengo, de momento no tengo 3 líneas fijadas. Estoy creciendo, estoy investigando y estoy explorando y bueno, de momento estoy pues eso, aprendiendo y creciendo y prefiero no cerrarme en corto. Obviamente sí que tengo pues temas de pues, tolerancia, confianza y demás, seguridad sobre mí mismo y eso sí, pero no tengo 3 líneas fijadas.